Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúa en Derecho. Hoy un programa especial, un programa que han solicitado ustedes, nuestros televidentes. Recuerde que usted puede participar de manera activa a través del 310-2223-051 o que también lo puede hacer a través del 648-4820. A ustedes gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus lugares de trabajo, allí donde están conectados con nosotros. Pero si usted ya tiene que salir de su casa hacia su trabajo y no se quiere perder este capítulo, muy fácil. Ingrese al perfil del Canal TRO en Facebook y ahí estamos en vivo y en directo a esta hora de la tarde. Es tiempo de saludar a nuestra abogada de cabecera, la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, un verdadero placer poderla saludar a esta hora de la tarde. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Es un gusto realmente estar aquí esta tarde, como todas las tardes, compartiendo con ustedes y aprendiendo hoy un tema muy especial. Traslados de fondos de pensiones, un tema del que siempre aprendemos. Claro que sí, doctora Marlene. Y precisamente para conocer quién es el abogado que nos acompañará el día de hoy, les tenemos preparado el siguiente perfil. Jorge Luis Quintero Gómez es abogado de la Universidad Cooperativa de Colombia, especialista en seguridad social de la Universidad Santo Tomás, especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social de la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho con énfasis en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia. Es reconocido por su amplia experiencia, más de 10 años en la asistencia, apoyo y asesoría en el tema de pensiones y cesantías, en el manejo de los derechos y obligaciones de las personas frente a las entidades que conforman el Sistema Integral de Seguridad Social, con cientos de casos resueltos a favor de los demandantes y o asesorados. Muy bien, a esta hora de la tarde le damos la bienvenida al doctor Jorge Luis Quintero, quien nos acompaña para resolver todas esas inquietudes de nuestros televidentes, abogado, y entramos en materia porque hace poquitos minutos me escribían a través del WhatsApp. Recuerden que usted también lo puede hacer a través del 310-2223-051. Nos escribían acerca de un RUT que se tiene que actualizar con los pensionados, que si no se actualiza, entonces va a venir una multa por parte de la DIAN. ¿Podemos, abogado, de pronto aclarar un poco este tema a nuestros televidentes? Buenas tardes, Paola, un cordial saludo para usted, para la doctora Marlene y para todos los televidentes. Buena tarde, abogado. Abogado, hablaba hace unos minutos acerca de esa actualización del RUT que dicen algunos pensionados que deben hacer. Si no lo hacen, entonces la DIAN les empezaría a cobrar una multa por no actualizarlo, por no tenerlo. ¿Podemos explicar un poco de qué se trata este tema? Sí, eso fue una resolución que salió en el mes de diciembre, pero esa resolución fue suspendida. En este momento ese término de actualización de manera perentoria, como lo había señalado la DIAN, no está vigente. Es una nueva modalidad, pero en este momento esa resolución fue suspendida. Muy bien, entramos en materia porque también a través del 310-2223-051 nos llegan los siguientes mensajes. Este es uno de los mensajes que nos llega a través de WhatsApp. Recuerde, 310-2223-051. Dice, cumplí en enero las 1.300 semanas. ¿Es posible solicitar la pensión, por decir en noviembre, para que no se demore en llegar? Teniendo 59 años. Bueno, con la edad, abogado, asumimos que es un hombre. No, una mujer. ¿Cómo es que dice? ¿Cumplí qué? ¿Sí? Paola, ¿me repite? Dice, cumplí en enero 1.300 semanas. ¿Es posible solicitar la pensión, por decir en noviembre, para que no se demore en llegar? Porque, bueno, abogado, ahí surge otra pregunta. Y es que de pronto muchas personas creen que como que se demora en adjudicarse el tema de la pensión durante todos esos meses, que demore la entrega de esa pensión, yo me voy a quedar
sin platica. De pronto podemos resolver esta pregunta y la que yo le acabo de hacer, abogado. Claro, pero aquí vamos a hacer varias interpretaciones. Si es un hombre, le faltan todavía 3 años porque es a los 62, ¿sí? Si es una mujer, pues ya tiene la edad y tiene las semanas, desde el mismo enero había podido reclamar. Lo que pasa es que está la creencia que, como en el anterior Instituto de los Seguros Sociales, una pensión se demoraba 2 o 3 años para que la reconocieran, hasta 4 o 5. Entonces las personas reclamaban la pensión mucho tiempo antes de cumplir los requisitos de edad y semanas. En este momento una entidad no permite eso. Hasta que no se cumpla la edad de los 62 años por parte de los hombres, hasta que no se cumpla la edad por parte de las mujeres de las 57 años más las semanas, no se puede radicar la reclamación. Entonces, hay que tener la edad cumplida para poder reclamar, y efectivamente, cuando la persona cumple requisitos, salvo que sea un servidor público, va a tener derecho a que le paguen la pensión desde el momento en que solicita y hasta el momento en que le sea empezada a pagar esa pensión. Bueno, doctor, usted hace una claridad, salvo que sea servidor público. ¿Eso quiere decir que los servidores públicos, para ellos sí no hay retroactivo, o cómo es esta situación? Para los servidores públicos en el régimen de Colpensiones no hay retroactivo, porque se ha sostenido que es incompatible el salario que recibe el servidor público con la pensión, porque la pensión es paga por una entidad pública. Abogado, a propósito de este tema, hay una pregunta que me hacen aquí internamente. Me dice una televidente, soy pensionada actualmente por un fondo privado. De la posibilidad de que me nombren en una empresa del Estado. Tengo 60 años. Siendo pensionada por fondo privado con garantía de pensión mínima, aclara la televidente, ¿debo renunciar a mi pensión? ¿Me pueden nombrar en la entidad pública? ¿Qué debo hacer? Aquí hay varias interpretaciones, doctora Marlene y televidentes, y son las siguientes. Según las interpretaciones de la Sala de Casación Laboral y otras interpretaciones que hay, cuando una persona es pensionada es para que salga del mercado. Así lo dice la Corte. Voy a parafrasear porque la Corte lo señala en ese sentido, en una sentencia. Dice la Corte, hay que dar paso a un nuevo trabajador. O sea, porque la Corte, entre otros argumentos que para mí, eso de que digan que la pensión de Colpensiones es del sector público y que es incompatible con otros salarios, no lo interpreto de esa manera. Entonces dice la Corte, hay lugar a que se dé paso a otro trabajador que esté en edad productiva. Si el propósito es no hacer un pago porque viene del Tesoro Público la pensión o vienen los pagos con recursos, en este caso, si hay una parte que financió el Estado para esta garantía de pensión mínima, habría una incompatibilidad respecto al salario que ella va a recibir como servidora pública, así sea pensionada del fondo. Ahora, una circunstancia diferente sería que la persona sea pensionada por una AFP, pero que todos los recursos realmente sean privados, porque también podemos tener otra situación adicional, un bono pensional, y si fue un bono pensional que se pagó con recursos públicos, por supuesto, por ser semanas de caja de previsión del otro Instituto de los Seguros Sociales, hoy Colpensiones, un bono de un empleador público, en fin, ahí vamos a tener de todos modos unos recursos, y para mí, siguiendo esa línea, habría una incompatibilidad. Es decir, no podemos revisar simplemente, no, es que la pensión es de una administradora de fondo de pensiones. Claro, en principio es del régimen de ahorro individual con solidaridad, pero ¿cómo se constituyó ese capital? Muy bien, continuamos con más preguntas. Recuerde, usted también puede hacerlo a través del 310-22-23-051. Hemos habilitado ya una línea que es el 648-4820 para que usted nos llame. Nos llega el siguiente mensaje y dice, ¿cómo hago para saber cuánto coge uno de pensión si estoy pagando sobre el salario mínimo y estoy subsidiado, estoy como independiente? Abogado, ¿cómo le respondemos a nuestros televidentes? Porque sé que esta pregunta se la hacen muchos. ¿Cómo hago para saber cuánto me va a llegar de pensión?
El que cotiza sobre el salario mínimo queda pensionado sobre un salario mínimo. El que tiene un ingreso base de cotización o un ingreso base de liquidación de 2 salarios mínimos, le aplican el 64.5. Si el ingreso base de liquidación es de 3 salarios mínimos, el 64. Y así sucesivamente. Y por cada 50 semanas adicionales que la persona tenga, posteriores a las 1.300, puede mejorar su pensión en 1.5. Entonces, ¿cuál es la clave? Poder conocer cuál es el ingreso base de liquidación de esa primera mesada, de acuerdo a las cotizaciones que la persona tenga en los 10 últimos años o en toda su vida laboral, lo que más le convenga. Pero de entrada es bueno aclararle a nuestros televidentes que si ha trabajado, si ha cotizado todo el tiempo con salario mínimo, pues aquí no hay lugar a otra interpretación, se pensionará con salario mínimo. Con salario mínimo, exacto. Sí, abogado, me llama la atención que el televidente dice y subsidiado. ¿Eso influye en algo? ¿Tiene algo que ver? No, es simplemente que está bajo el modelo del Estado que le financian el 75% para cotizar a pensión y el ingreso base de cotización es sobre un mínimo, no tiene ninguna incidencia. Desde que acredite las 1.300 semanas y la edad, si el ingreso base de liquidación es de un mínimo, su pensión va a ser de un mínimo. Perfecto. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, con María Celis. Doña María, cuéntenos cuál es su inquietud. A ver, yo tengo una preguntita para el doctor. 2 preguntas en sí. Es que yo tengo 2 hijos que uno tiene 26 años, de 8 años de pagar en fondo privado, pensión. Entonces yo le hacía la pregunta al doctor, ¿qué le conviene más? ¿Quedarse ahí o pasarse a Colpensiones? Que pues yo siempre me voy por ese régimen, ¿no? Y el otro pues apenas está empezando también, entonces ella me hacía también esa pregunta, no sabía por cuál fondo irse. Entonces la pregunta mía personal es que yo tengo 1.300 semanas cumplidas el 23 de junio, pero en este momento cuento con 53 años y no tengo ya salud para yo trabajar de mi cuenta. Entonces ahí estoy, es como que me ayuden aquí en la casa con el pago de la pensión. Entonces, si yo me paso, ¿hay algún inconveniente que yo me pase como beneficiaria de mi esposo y yo ya deje de pagar? ¿Hay una posibilidad? Esa es mi pregunta. Gracias, doctor. Ok. Bueno, ¿qué asesoría le damos? ¿Cuál puede ser ese paso a seguir, doctor? Entonces, vamos a empezar por la parte final. Si usted no tiene capacidad de pago, no tiene por qué continuar cotizando a salud y a pensión. Efectivamente, puede quedar como beneficiaria en salud de su esposo o de sus hijos y no tendría que pagar salud y pensión, siempre y cuando no tenga capacidad de pago. O sea, les recuerdo a los televidentes que una persona puede terminar las 1.300 semanas a los 45 años. Si tiene ingresos como independiente, si genera renta, si es empleado, en fin, le corresponde continuar cotizando. Frente a la pregunta, a la primera pregunta, realmente una persona con 26 años, fue lo que le escuché, para entrar a establecer en este momento qué le conviene o no le conviene es algo prematuro. Vendrán unas reformas en materia de pensiones. Esta persona puede estar a 36 años de pensionarse para vejez. Si hay unas modificaciones, por lo menos a 39, si vamos a subir a 65 años. Entonces, hablar en este momento de qué conviene no sería una tarea tan sencilla. Lo importante es que esté cotizando a pensión, eso sí es importante sin importar la edad. La cobertura en materia de invalidez o pensión de sobrevivientes es la misma en los 2 regímenes, pero ahí hay varias cosas a analizar para poder entrar a decir, oiga, ¿le puede convenir este régimen o le puede convenir el otro? Pero la única variable no podría ser la edad. Hay muchas circunstancias, pero de acuerdo a las reformas, insisto, es algo muy prematuro entrar a
revisarlo, a plantearlo. Vamos a hacer contacto a esta hora de la tarde con Lisette Quejada, quien se encuentra conociendo la opinión de nuestros ciudadanos en torno a pensiones. Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Parque San Pío con la señora Luz Marina, que tiene una pregunta para nuestros abogados. Muy buenas tardes, doña Luz Marina. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. Bueno, un familiar o una hija quedó en incapacidad desde el 2007. Trabajaba con una empresa y tenía una ARL. La ARL le reconoció el 35% de discapacidad, ¿no? Y le reconoció un dinero. Luego, en el 2015, volvió a salir incapacitada por el mismo diagnóstico y trabajaba con la misma empresa y trabajaba con la misma ARL. La empresa hacía aportes a la misma ARL. No le pagaron la incapacidad y hoy por hoy sigue incapacitada y la ARL no le ha pagado nunca jamás una sola incapacidad. Entonces, esa es mi pregunta. ¿Una ARL puede hacer eso? Que una persona esté pagando en el momento que sale incapacitada nuevamente, así le hayan dado un reconocimiento. Eso no es un valor que sea justificable. Esa es mi pregunta. Abogados, ¿cómo le podemos responder esta inquietud a nuestra televidente? Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro con seguros asequibles hechos a tu medida y financiación con pago a través de la factura. Conoce todo lo que tenemos para ti en www.segurosura.com.co/Vanti. Bueno, doctor Jorge Luis, entonces, ¿qué podríamos decirle? Son dos temas en los que de pronto tocamos mucho o que hemos hablado, pero todavía nuestros televidentes siguen teniendo preguntas en torno a las ARLs. ¿Qué le podemos decir o cuál sería la respuesta para nuestra televidente? Una acción de tutela si no ha pasado ya cierto tiempo o una demanda en la cual se le solicite al juez que le ordene a la ARL el pago de las incapacidades, porque hay derecho a ese pago. Perfecto. Continuamos con más preguntas a través del 310-22-23-051. Allí nos llegan inquietudes por parte de nuestros televidentes, pero también recuerden que hemos habilitado el 648-4820 para que se comuniquen con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes, con Jesús Gaona. Don Jesús, ¿desde dónde nos llama? Desde aquí de la ciudad de Bucaramanga. Un saludo muy especial a las personas que desde Bucaramanga nos reportan sintonía. Don Jesús, ¿cuál es su inquietud? Mira, mi inquietud es esta. Resulta que a mí me pensionaron desde el 22 de diciembre del 2020. Ya llevo 6 meses de estar recibiendo la pensión. A mí me corresponde que me den media pensión de prima. Pensión no, sino por los 6 meses yo necesitaría que me dieran prima. Bueno, abogado, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? ¿Tiene derecho o no tiene derecho a esta prima? No, recordemos que la mesada 14 desapareció hace 10 años. En este momento, una persona que se le reconozca una pensión se le pagan 13 mesadas, 12 ordinarias de enero a diciembre y una mesada adicional para el mes de diciembre. En junio ya no hay pago de mesada adicional. Muy bien, continúan nuestros televidentes escribiéndonos, llamándonos, pero también a través de Facebook nos siguen escribiendo. Doctora Marlene, yo creo que es momento de saludar a aquellos cibernautas, aquellas personas que están ahí conectaditos con nosotros. Sí, claro, a todos nuestros cibernautas fieles los saludamos en este momento. Clara López nos saluda, tenemos a Amanda García, tenemos a Cheo Bayer desde la ciudad de Cúcuta, tenemos a Dacaris Padilla Valdés, ella es una fiel televidente desde San Basilio de Palenque. Tenemos a Mari Tere, tenemos a Isaura García Villa,
tenemos, Isaura nos saluda desde Guamal, Meta. Tenemos a Alejandro Pedrosa desde Barranquilla. Tenemos a Rosalvira Alvarado Oviedo desde Bogotá, fiel televidente de este programa. Y tenemos a doña Amanda García. Un cordial saludo para todos nuestros televidentes, para todas las ciudades, municipios, veredas de Colombia, donde a esta hora se conectan con Actúe en Derecho. Así es, doctora Marlene, precisamente hablando de nuestros televidentes, nuestros cibernautas, también nos preguntan a través de este chat que hemos habilitado para ellos. Esta es la pregunta que nos llega a través de Facebook. Allí estamos para ustedes, para resolver estas inquietudes. Esta es, dice Amanda García, pregunta, buenas tardes, mi pregunta es si a la esposa de un señor le negaron la pensión justificadamente, una compañera permanente con la que vivió durante 6 años, tiempo atrás, ¿podría reclamar la pensión? El pensionado de Colpensiones falleció hace 4 años. Gracias. Doctor Jorge Luis, ¿qué le podemos decir a Amanda García? ¿Cómo le respondemos? Recordemos que cuando la entidad hace el análisis del reconocimiento, este análisis no es definitivo. De demostrarse esa convivencia mínimo de 5 años, aquí hablamos de 6, como lo señala la ley, dentro de un proceso puede ser reconocida esa pensión o parte de una pensión también, si se presenta una cónyuge y una compañera a reclamar, o si se presentan 2 compañeras, porque es válido que se presenten 2 compañeras, no necesariamente la persona puede tener un vínculo de matrimonio y uno de convivencia con una compañera, sino con cónyuge y compañera, sino con las 2. O sea, lo importante es acreditar esa convivencia como mínimo 5 años anteriores a la muerte, y ya se revisará si el reconocimiento va a ser en una proporción o en el 100% para una de las reclamantes. Muy bien, nos preguntan a través del 310-22-23-051, a través de WhatsApp. Nos llega la siguiente pregunta para que se la traslademos a nuestro abogado invitado, el doctor Jorge Luis Quintero. 310-22-23-051 es el número al cual usted nos puede enviar mensajes en audio, mensajes en video o mensajes de WhatsApp, como el siguiente mensaje que nos llega a esta hora de la tarde. Mi nombre es William Rodríguez de Santa Marta. Tengo 61 años de edad y tengo 1.325 semanas. Sigo pagando la pensión y estoy subsidiado. Empecé a trabajar desde el año 1982. ¿Será que ya me pueden pensionar por la ley vieja? Metí los papeles en Colpensiones, pero me dijeron que tengo que esperar 61 años y 1.325 semanas. Abogado, ¿qué le podemos decir a don William Rodríguez desde Santa Marta? No tiene régimen de transición, es decir, no se puede pensionar con menos de 62 años. Ya tiene las semanas mínimas, 1.300, incluso tiene 25 más, pero le falta cumplir el requisito de los 62 años. Un añito. Son 2 requisitos, edad y semanas. Muy bien, a través del 310-22-23-051 nos llegan también audios. Audios como el siguiente que le invitamos que usted también nos envíe, pero para que usted nos envíe los audios, les recordamos que debe ser un audio de 1 minuto máximo y con todas las características de su inquietud, de su caso, para que le podamos asesorar de la mejor manera. Audio como el siguiente que nos llega a través del 310-22-23-051. Buenas tardes, señorita. Mi nombre es Blanca Pérez. Quisiera preguntar, mi esposo se murió y ya me va a llegar la pensión, pero supuestamente me van a descontar de la pensión salud, pero yo estaba pagando como independiente. ¿Eso puede ser que le cobren 2 veces salud en ambas oportunidades? Porque yo me falta poquito para pensionarme. Gracias. Abogado, ¿pudo oír la consulta de Blanca o quiere que le hagamos alguna precisión? No, sí le escuché. Bueno. Blanca, efectivamente, así usted haya pagado salud, le van a descontar de su pensión cuando le paguen el retroactivo aportes para salud. Porque recordemos que la persona, por cada ingreso que tenga,
tiene la obligación de pagar aportes al Sistema General de Salud. Perfecto, yo creo que esa duda también la tenían muchos televidentes, pero ¿cuándo tengo que volver a pagar? ¿Cómo es que estoy pagando doble salud? Esto se debe a la segunda pensión que puede estar ella esperando a recibir. O a los ingresos que tenga la persona. Por ejemplo, si una persona está pensionada y paga salud por cuenta de su pensión, pero tiene un contrato de prestación de servicios en una entidad, no importa que esté pagando salud dentro de su pensión, por el ingreso adicional también tiene que pagar salud. Ya no tendrá que pagar pensiones, pero sí tiene que seguir pagando salud. Como decía el doctor Jorge Luis, hay que pagar por los ingresos que se tengan, ¿cierto, abogado? Efectivamente, se paga de acuerdo a cada ingreso. Además, una persona puede ser pensionada de una pensión de sobrevivientes, puede estar cotizando como trabajadora y aparte de todo recibir ingresos por rentas y demás, tiene que pagar por todos los ingresos. Muy bien, recuerde, esto es Actúe en Derecho, hoy hablando de pensiones a través del 310-22-23-051. Usted puede participar o a través de Facebook. Hoy, pensiones en Actúe en Derecho. Vamos a hacer una pausa comercial, ya regresamos. Continuamos en Actúe en Derecho, hoy hablando de pensiones, pero recuerde que en Actúe en Derecho lo que buscamos es que usted tenga claridad de todos los conceptos. Todos los conceptos que aquí manejamos, la idea es que usted sepa de qué estamos hablando. Por eso estamos aclarándole a todos nuestros televidentes estos términos. ¿Qué son aportes involuntarios? Pues aquí en Actúe en Derecho se lo contamos. Mecanismo mediante el cual se corrige la inexistencia del registro de afiliación en la base de datos de afiliados de Colpensiones, por cuanto el trabajador o su empleador no diligenciaron el formulario de vinculación, pero sí realizaron los pagos a Colpensiones bajo un empleador o contribuyente o como independientes. Aportes no vinculados. Bueno, de pronto, doctor Jorge Luis, ¿es un tema o es un término que poco se maneja entre los pensionados, o ya es muy conocido, doctor Jorge Luis? Bueno, doctor, le vamos a pedir que ahora de pronto el audio lo tenemos ahí como suspendido, no podemos ver el audio, no podemos escucharle. Ya, discúlpeme que lo había cerrado. Ahora sí, perfecto. No, es que son los gajes de la virtualidad, doctor. Sí, efectivamente hay reportes de semanas en los cuales aparece una nota que dice no presenta relación laboral para este periodo. Ello no significa de todos modos que los aportes se vayan a perder o que no se contabilicen. De hecho, corresponde que se contabilicen porque hay algo importante. La afiliación al Sistema General de Pensiones es una sola. Es una sola. ¿Y ello qué significa? Que si Roberto viene afiliado desde el año 80 en Colpensiones y ha tenido vinculaciones con 10 empleadores, sería suficiente con que el último empleador coloque la fecha de ingreso con él, el salario y el pago, así como ocurre en las administradoras de fondo de pensiones. Una administradora de fondo de pensiones, si yo vinculo a una persona que venga en una administradora FPZ, vinculo, digo cuántos días reporto, automáticamente se cuadra. Mire, pero Colpensiones, en esto hay que decirlo, casualmente hace 15 días tuvimos que adelantar un proceso de una señora que tenía las semanas y por tener esta circunstancia, Colpensiones nunca se las acreditaba y el empleador ya no existe porque era una persona natural. Ah, claro. Y ahí ya en esta situación, abogado, es cuando tenemos que recurrir a un profesional del derecho para poder resolverlo, o uno mismo puede ir a hacer este proceso. Esta corrección directamente, cuando la persona no está reclamando la pensión, lo puede hacer directamente a través de las correcciones, un derecho de petición y si es del caso una acción de tutela que una persona la puede hacer directamente. Cuando ya es un caso en el cual la persona tiene el derecho y bajo ninguna circunstancia le resuelven, ahí sí es necesario presentar una demanda, como el caso que les indico.
Perfecto, a través del 310-22-23-051 nos llega el siguiente mensaje a través de WhatsApp. Recuerda que usted también puede enviarnos mensajes a través del 310-22-23-051. Ahí nos llega el siguiente mensaje. Dice, buenas tardes. Tengo 643 semanas cotizadas en Colpensiones y 59 años de edad. Ya no alcanzo a pensionarme. ¿Qué puedo hacer? ¿Se pueden reclamar los aportes que están en Colpensiones? Gracias, abogado. ¿Cuál es su recomendación? 643 semanas y 59 años de edad. Bueno, puede que cuando cumpla los 62 años, interpreto que es un nombre por la forma como redacta, puede que al momento de los 62 años, si siguiera cotizando, pues hasta ahora lleve 795 semanas. Es decir, le faltarían 10 años para pensión, para poderse pensionar para vejez. Respecto a que reclame, soy de la interpretación que es importante que una persona siga cotizando porque puede estar próxima a una pensión de invalidez o dejar causada una pensión de sobrevivientes. Entonces, es importante hacer esa proyección y continuar cotizando hasta que la persona realmente tenga la posibilidad, porque muchas veces la persona se resigna a reclamar la indemnización sustitutiva y yo tengo varias personas que pensando eso a los 58, a los 40, a los 50, en este momento tienen 80, 85 años y están sin pensión. Una oportunidad para poder seguir conservando esa plática que más adelante le va a servir. A través del 310-22-23-051 nos llegan mensajes, pero también a través de Facebook. Allí nos llegan preguntas de nuestros cibernautas, allí nos escriben para que estas preguntas se las traslademos a nuestro abogado invitado, el doctor Jorge Luis Quintero. Este mensaje nos llega a través de Facebook. Catherine Ramírez nos dice, buenas tardes, si está cotizando en Colpensiones y tiene 49 años y lleva 670 semanas cotizadas y tiene problema de vista, ¿qué se puede hacer? Gracias. Abogado, ¿qué le podemos decir a nuestra cibernauta, Catherine? La pérdida de capacidad laboral pues debe arrojarnos un 50% o más para que la persona pueda tener derecho a una pensión de invalidez. Hay personas que tienen disminución en su agudeza visual, sin embargo no alcanzan para ser declaradas inválidas. O por ejemplo, hay personas que pierden la visión solo por un ojo. Cuando se pierde la visión solo por un ojo, si no hay otras secuelas, una persona no supera un 27% de pérdida de capacidad laboral. Entonces, Caterine, aquí es pedir una calificación de pérdida de capacidad laboral para poder establecer realmente esas secuelas, qué porcentaje de pérdida de capacidad laboral pueden arrojar. Abogado, cuando usted dice pedir esa evaluación, esa se pide a la EPS, yo pido una cita, pido que me hagan el examen de pérdida de capacidad laboral o voy a la ARL, ¿a dónde voy para que me den ese resultado de pérdida de capacidad laboral? La solicitud de pérdida de capacidad laboral se puede radicar. El artículo 41 de la Ley 100, modificado ya 2 veces, enseña que la calificación en primera oportunidad la puede hacer la entidad promotora de salud, la administradora de riesgos laborales, la administradora de fondo de pensiones, la aseguradora o Colpensiones. En este caso, pues la televidente hace mención de que está afiliada en Colpensiones, pues aquellas personas que estén afiliadas en Colpensiones pueden pedir la calificación en primera oportunidad en Colpensiones cuando conocemos que la contingencia o las secuelas son de origen común, porque recordemos que si pretendemos conocer cuál es el origen de una enfermedad, si un origen laboral o un origen común, lo más indicado es solicitarle a la entidad promotora de salud que haga el estudio de cuál es el origen de esa pérdida cuál es el origen de esa enfermedad, cuando estamos con inquietudes respecto al origen. Y ya cuando conocemos el origen, si se establece como de origen laboral, se le pide a la administradora de riesgos laborales que califique en primera oportunidad el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. En grandes rasgos, ese es el procedimiento inicial para pedir esa calificación. Muy bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló?
Aló. Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Paulita, Ernesto Gómez de Florida. Un saludo muy especial a don Ernesto en Florida Blanca y a todos los televidentes que desde Florida Blanca nos reportan sintonía. Don Ernesto, cuéntenos cuál es su pregunta, cuál es su inquietud. Para hacer una pregunta al doctor, es que claro que sí. Caso de mi esposa, cumple ahorita en julio los requisitos, semanas y edad, todo completo. El caso es que últimos 8 años cotizó con 2 salarios mínimos, a ver si le tienen en cuenta, como no son 10 años, a ver si le tienen en cuenta eso, que no hay de pronto le paguen con el mero salario mínimo, o si tiene algo recompensa ahí por los 8 años de 2 salarios mínimos. Gracias. Doctor, ¿qué le podemos decir a don Ernesto? Le tienen en cuenta los 10 últimos años o toda la vida laboral, lo que más le convenga. Entonces, en este caso, si tiene 8 años sobre 2 salarios mínimos, pues le van a tomar otros 2 años, los años anteriores, con el ingreso base de cotización que haya presentado. Abogado, yo tengo una pregunta, es decir, usted dice le toman los últimos 10 años. Si en esos 10 años, los últimos 3 años, tuve un salario de 10 millones de pesos, pero los anteriores tenía un mínimo, ¿se hace un promedio en esos últimos 10? ¿O simplemente me van a dejar por el mínimo? Paola, efectivamente se promedian, entonces se toman los salarios de esos 120 meses, se traen a valor presente y se dividen por esos 120 meses o por esos 10 años. Continuamos con más preguntas, abogado, porque nuestra línea telefónica no para de sonar, pero también nuestros mensajes. Pero Lizeth Quejada se encuentra también con los ciudadanos, porque aquí escuchamos las voces desde diferentes puntos de vista. Lizeth Quejada con los ciudadanos en Florida Blanca. Lizeth, ¿cuál es la pregunta de los ciudadanos? Vanti y Sura se unen para cuidar tu presente y proteger tu futuro con seguros asequibles hechos a tu medida y financiación con pago a través de la factura. Conoce todo lo que tenemos para ti en www.segurosura.com.co/Vanti. Continuamos buscando personas que tengan inquietudes de forma legal, jurídica o de pensiones. Hoy nos encontramos con don Luis, que tiene una inquietud para nuestros abogados. Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cuál es su inquietud? Buenas tardes. Mi pregunta es que si estando yo en un fondo privado y yo ya he cancelado todas las cotizaciones, ¿a qué edad yo ya puedo comenzar a cobrar mi pensión? Bueno, abogado, ¿cómo le podemos responder esta inquietud a nuestro televidente? Abogado, nos pregunta nuestro televidente a partir de cuándo se puede pensionar en un fondo. Dice que ya cumplió, pero pues yo lo veo como muy joven, es un hombre, lo veo como muy joven, abogado. ¿Qué le podemos decir? En este sentido, ilustremos a los televidentes indicando que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, por regla general, no hay edad para pensionarse. Lo importante es que se tenga un capital suficiente para garantizar el pago de una pensión de salario mínimo. Entonces, una persona con 45 años, si tiene 400 millones en su cuenta y se le hacen unos cálculos y ese dinero ya es suficiente para garantizarle una pensión de salario mínimo, se le va a empezar a pagar, no importa la edad. ¿Dónde tiene importancia la edad en el régimen de ahorro individual? Cuando las mujeres llegan a los 57 años, los hombres a los 62, tienen 1.150 semanas y el capital no es suficiente, pueden reclamar lo que se llama la garantía mínima, que consiste en que el Estado les completa el dinero que permita establecer un monto de capital suficiente para garantizar una pensión de salario mínimo. Ahora, importante en este sentido, algo que hay que mencionar, es de invalidez, pero es relevante. En días pasados, precisamente, hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema en el caso de una pensión de invalidez. Recordemos que cuando una persona tiene más de 975 semanas, para invalidez solo se le exigen 25 semanas en los 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Pues que acaba de interpretar y de enseñar la Sala de Casación Laboral, que cuando una persona está en el régimen de ahorro individual,
como la densidad máxima es de 1.150 semanas, pues el 75% lo vamos a tomar de acuerdo a las 1.150 semanas, y si este afiliado tiene 25 semanas en los 3 años inmediatamente anteriores, también tendrá la posibilidad de una pensión de invalidez con 25 semanas, pero haciendo el cálculo diferente en el régimen de ahorro individual. Entonces, ¿por qué lo traigo a mención? Porque es importante conocer que en el régimen de ahorro individual con solidaridad, el tratamiento de semanas para optar a una pensión con garantía mínima es de solo 1.150 semanas. Muy bien, continuamos con más preguntas a través del 310-22-051. Nuestros televidentes siguen escribiéndonos, siguen preguntándonos, pero también lo hacen a través del 648-4820. Allí se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablamos? Marta Liliana. Marta Liliana, ¿desde dónde nos llamas? De Bucaramanga. Un saludo muy especial a todas las personas que desde Bucaramanga se comunican con nosotros. Marta Liliana, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Para hacerle una pregunta al doctor, yo tengo 54 años, estoy en Colpensiones, tengo 10 años cotizados, soy sobreviviente de cáncer, a raíz de eso tengo artrosis, osteoporosis, las manos estoy torcida, no puedo coger casi nada. Tengo también, estoy con psiquiatra por insomnio, por depresión, y ahora me diagnosticaron glaucoma. Y tengo fibromialgia, casi no puedo hacer nada. Yo puedo solicitar una pensión de invalidez. ¿Actualmente está cotizando, Marta? Sí, estoy cotizando en Colpensiones. ¿Cuánto tiempo lleva cotizando en estos últimos años? 10 años. ¿Continuos? Sí, señor. Claro, Marta, puede solicitar una calificación. Usted hace mención a varios diagnósticos que pueden estar generando y haber generado ya varias secuelas. Sí, esas secuelas, en la medida que sean calificadas y nos superen el 50%, pueden tener derecho a una pensión de invalidez. ¿Cuánto lleva en tratamiento con psiquiatría? Llevo como 5 años. Insomnio crónico, nada me hace, me da mucha depresión, mucha tristeza, mucha... ¿Y nunca ha sido calificada? No, doctor, nunca. Mire, Marta, el procedimiento es el siguiente, y para los televidentes que se encuentran en estas circunstancias. Usted me hace recordar el caso de 2 hermanas que no tenían ni idea que eran inválidas y habían dejado de reclamar su pensión. Usted puede solicitarle a Colpensiones que califique su pérdida de capacidad laboral. Eso es un trámite sencillo, no requiere de intermediarios. Coge toda su historia clínica, se acerca a Colpensiones, llena un formato de solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral. ¿Allá me lo dan en Colpensiones? ¿Yo lo exijo? Sí, en Colpensiones. Y una vez la califiquen, si no le dan el 50%, si le dan menos, ahí sí es importante que haga revisar ese dictamen por una persona que conozca el procedimiento de pérdida de capacidad laboral, porque muchas veces las entidades no califican con lo que corresponde, con tal de no pagar una pensión. Y ya revisado, entonces, si logra un 50% o más, va a tener derecho a una pensión de invalidez. Si usted menciona, insisto, varias enfermedades que hay que revisar qué secuelas han dejado y hasta dónde podrían alcanzar para que usted logre un 50% o más. Entonces, pedir la cita en Colpensiones. Muchas gracias, muy amable. Así es, a todos ustedes muchísimas gracias por comunicarse con nosotros, así como lo acaba de decir el doctor Jorge Luis, el paso a paso, y como lo dice constantemente la doctora Marlene, nosotros les damos los primeros auxilios legales, pero ustedes ya irán avanzando en todas sus necesidades. Vamos a una pausa comercial, esto es Acto en Derecho, hoy pensiones. Gracias por continuar con nosotros, por permitirnos llegar a sus lugares de trabajo, a sus hogares, allí donde ustedes se encuentran, para poder asesorarles. Continuamos con las preguntas de nuestros televidentes. Y a través del WhatsApp nos preguntan ¿qué son los multifondos? Aquí en Actúa en Derecho le tenemos la respuesta. Es el esquema a través del cual los afiliados a un fondo de pensiones pueden escoger uno de los 4 tipos de administración de fondos: conservador, moderado, de mayor riesgo y de retiro programado.
Lo que se busca con este esquema es que cada afiliado haga sus aportes en el fondo que considere que más se ajusta a sus necesidades o aspiraciones. Antes, una persona de 20 años invertía sus aportes en el mismo fondo que una persona de 50 años. Y es posible que esas dos personas tuvieran objetivos diferentes y estuvieran dispuestas a correr riesgos distintos. Bueno, ya entendimos qué son los multifondos. Es la manera como los fondos invierten, el grado de riesgo que tienen nuestros ahorros. Esto es en los fondos privados, en los que llamamos fondos privados. Abogado, nos pregunta Blanca Nidia aquí por WhatsApp su contacto. Por favor, démosle su contacto a los televidentes. 664. Está sin audio, 40. abogado, está sin audio. No, otra vez. No abogado. le escuchamos, abogado. Hola. Ahora sí lo escuchamos. Ya, 317-664-4314, 642-1796 o 642-1274. Recuerda a los televidentes que estoy en la ciudad de Bucaramanga, o más fácil en la página www.jorgeluisquinterogomez.com pueden ubicar mis datos de contacto. www.jorgeluisquinterogomez.com. Muy bien, continuamos con las preguntas que tienen a esta hora nuestros televidentes. Se las envían a través del 310-22-23-051. Allí nos llega esta pregunta, doctor Luis, nos dice así: tengo 48 años y las semanas que llevo cotizadas son 436 en un fondo de pensiones privado, lo que no me alcanza para pensionarme. Mi pregunta es, como independiente, ¿puedo cotizar solo salud? 48 años y 436 semanas en un fondo de pensiones privado. ¿Cuál es el consejo que le damos? Y nos pregunta nuestro televidente, ¿como independiente puedo cotizar solo salud o debe seguir pagando salud y pensión con 48 años? En este momento, para que una persona en esa edad pueda cotizar a salud, tiene que cotizar a pensión. Es obligatorio cotizar salud y pensión. Para no cotizar a pensión, tendría que estar como beneficiario en salud. Y si no tiene tampoco ingresos, pues recordemos que el cotizante número 43, que era una modalidad interesante, para que una persona, por ejemplo, pudiera cotizar solo a pensión, o la modalidad de cotizante que había fijado la ley también 1250, para que una persona pudiera cotizar solo a salud, esas disposiciones no están vigentes. O sea, en este momento, una persona que no se haya pensionado por regla general tiene que pagar a salud y tiene que pagar a pensión. Y bien, a través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, muy buenas tardes. Mire, le habla aquí de Santa Marta. Mire, yo deseo saber, preguntarle al doctor qué debo hacer para que el Seguro Social me reconozca como patrón, el cual yo laboré en el Seguro Social como prestación de servicio, pero durante 10 años. Pero a su vez, cuando el seguro me cambió el contratación de servicio por cooperativa, entonces yo renuncié a ese contrato de cooperativa y demandé porque mi servicio eran como personal, sí cumplía con todos los requisitos, y demandé y el seguro falló. Entonces gané el pleito. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué debo hacer para que el Seguro Social me reconozca como patrón para el tiempo ya para pensionarme? Los 10 años como patrón, el tiempo. Bueno, doctor Jorge Luis, aquí podríamos explicarle un poco a nuestros televidentes que de pronto, como yo, se encuentre perdido ante este tipo de casos. Sí, vamos a ser breves por el tiempo, pero lo que hay que responderle a la televidente inicialmente es lo siguiente. Interpreto que usted presentó la demanda buscando un contrato realidad, ganó, pagaron prestaciones sociales y de seguro no se pidieron los aportes. Entonces, si no se pidieron los aportes, como estos no prescriben, usted puede presentar otra demanda para que ese tiempo le sea reconocido. Ahora, si en la demanda también pidió el pago de aportes y ganó esos aportes, pues es simplemente pedir que se dé cumplimiento a la sentencia.
Lo que pasa es que cuando una persona presenta una demanda pidiendo un contrato realidad, tiene derecho también a que le realicen las cotizaciones al Sistema General de Pensiones, para que estos 10 años, como nos menciona la televidente, terminen acreditándole 514 semanas. En varios casos, cuando la persona ha cotizado como independiente, o si lo hizo a través de una cooperativa, pues realmente entrar a pedir estos aportes no significarían semanas de más, lo único que podrían significar sería ingreso base de cotización. Porque si la persona cotizó como independiente o cotizó a través de una cooperativa, pues ya tiene las semanas. Entonces hay que revisar realmente en la medida que justifique ese proceso, que realmente le represente a la persona un beneficio y una sumatoria para el reconocimiento de su pensión. Doctor Jorge Luis Quintero, es un verdadero placer que nos haya acompañado en esta tarde. Muchas gracias por todas sus respuestas y las luces que nos da en temas de pensiones. Gracias, Paola, a usted, a la doctora Marlene, muchas gracias por la invitación y una feliz tarde para los televidentes. Recuerden que me pueden buscar en la página www.jorgeluisquinterogomez.com. Feliz tarde para todos. Doctora Marlene, recordemos su número celular, abogado. Recordemos su número celular. 317-664-4314. 317-664-4314. Recuerden las citas mañana a 2:30 de la tarde. Que Dios los bendiga. Feliz tarde.